Hola, soy Alex Torres, profesor de biología. Hoy vamos a resolver el tema número 2, ¿no? El tema es virus. Así es, ¿no? Virus. Es un término muy escuchado, pero vamos a ver qué son los virus. En primer lugar, los virus son complejos moleculares, complejos supramoleculares, ¿no? O sea, está formado por macromoléculas, proteínas y ácidos nucleicos. Pero ojo, o bien ADN o bien ARN, jamás los dos a la vez, ¿ya? En conclusión, los virus no son seres vivos porque no presentan célula. Son entidades supramoleculares. Muy bien. Los virus, ¿no? Virus significa veneno, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? El virus del herpes, de la hepatitis, virus de la varicela, ¿no? Y presentan una cubierta proteica, ¿no? Llamada cápside. Y la cápside es un conjunto de capsómeros, ¿no? Y las capsómeros son proteínas, ¿no? Son proteínas cuaternarias. Cápside más su ácido nucleico se le llama nucleocápside. Recuerda que el ácido nucleico puede ser ADN o ARN, pero jamás los dos a la vez. Y todos los virus son parásitos intracelulares obligados, o sea, tienen que estar dentro de la célula para poder hacer su ciclo lisogénico o ciclo lítico. Muy bien, y fuera de la célula el virus se llama virión. Virión es un virus extracelular. Ahí tenemos el virus del mosaico tabaco, ¿no? Por ejemplo, este virus es el primer virus que fue pues, descrito como patógeno por Dmitry Ivanovsky, ¿no? El ruso. Y tenemos también que fue el primer virus en ser cristalizado por Wendell Stanley. ¿No? Ahí está el virus del mosaico tabaco, que es un virus helicoidal con su genoma tipo ARN. ¿No? Las enfermedades virales, sí. Casi todos los virus son parásitos, ¿no? O sea, producen enfermedades al ser humano, las plantas, etcétera. ¿Cómo ingresan o cómo producen la enfermedad? Al ser vivo, ¿no? Ahí tenemos, destruyendo la célula, alterando la forma celular, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, alterando también la permeabilidad de sus membranas de la célula, ¿no? O fusionando, uniendo las membranas celulares, colocando partes del virus también en la célula, ¿no? O sea, no puede, todo el virus ingresa, no ingresa, sino a veces algunas partes, su cápside o su genoma o su núcleo viral. Y programando la muerte de la célula. Así actúan los virus para producir enfermedades. Los virus se clasifican por su genoma en dos tipos, virus ADN y virus ARN. Ahí tenemos la lista ADN, tenemos la viruela, que ya fue erradicada felizmente en el mundo, varicela zoster, herpes, hepatitis B, que es por vía sexual o vía sanguínea también, ¿no? Y los ARN, ahí tenemos gripe, muy común en invierno, por ejemplo, la influenza, ¿no? Fiebre amarilla, endémica en la selva, rubiola, ataca la piel, hepatitis A por vía oral, o sea, vía digestiva, por alimentos contaminados, la rabia, ¿no? Vía cutánea. Los virus por su forma son varios tipos, ahí tenemos la forma icosaédrica, es la que tiene 20 lados, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Como puedes ver en el gráfico. Los virus complejos tienen forma icosaédrica con una cola, fibras, etc. Ese es el bacteriófago, el que parasita bacterias. Y la forma helicoidal, ¿no? Ese es el virus del mosaico tabaco, ¿no? Su forma como una hélice. Esos son los virus por su forma. Tenemos también los ciclos de la replicación viral. Los virus se replican en la célula de dos maneras, ciclo lisogénico y ciclo lítico. Ciclo lisogénico, como puedes apreciar, ahí está el virus ingresando a la célula, en este caso una bacteria quizá, ¿no? Y dentro el virus se mantiene latente, pero ya daña a la célula. Se convierte en la célula, ¿no? Y el virus, ambos se unen y se forma un provirus o profago también se llama, ¿no? Entonces, este ciclo lisogénico no estalla la célula, se queda latente. En cambio, el ciclo lítico, ahí la célula hospedera sí va a reventar, o sea, lisar, ¿no? Se destruye la célula de 5 maneras, o sea, 5 etapas. Primero fijación, penetración, eclipse, ensamblaje y liberación, ¿no? Como puedes ver en la imagen. Ejemplo, el virus del VIH, ¿no? Así ataca a los linfocitos T, CD4, ¿no? El llamado también helper, ¿no? Muy bien.
El SIDA, ¿no? SIDA es una enfermedad también viral, ¿no? Una pandemia donde el virus VIH es el causante. No es igual a decir virus VIH que SIDA, ¿no? SIDA es una condición, la etapa terminal de la infección por virus. Es una condición causada por ¿no? el virus VIH. Claro, el síndrome, ¿no? de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? SIDA, ¿no? es un conjunto de enfermedades, ¿no? debido a la deficiencia del sistema inmunitario. O sea, que ataca, por producir la enfermedad no es el virus VIH, sino las bacterias que ingresan a la persona o las que ya tenemos en el cuerpo, las bacterias oportunistas, ¿no? VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Y ese virus tiene ARN, y es un ARN dímero monocatenario, o sea, tiene dos cadenas, ¿no? de ARN separadas, ¿no? Una enzima, ¿no? llamada retrotranscriptasa, ¿no? Esa enzima convierte su ARN en ADN, o sea, hace una retrotranscripción, ¿no? Va a transformar ARN en ADN. Y ese virus VIH ataca al linfocito T auxiliar, ¿no? o CD4 o helper también se llama, o colaborador, ¿no? Ataca al linfocito T4 el VIH. Bueno, se transmite por sexo sin protección, ¿no? de una persona infectada a una persona sana, por sangre y productos infectados, por ejemplo jeringas, etcétera. ¿No? También, pues como te decía, ¿no? a veces también por vía placenta, ¿no? transmisión perinatal de madre a hijo. ¿No? Son mecanismos entonces de transmisión, ¿no? Ahí está la enzima retrotranscriptasa o llamado también transcriptasa inversa, ¿no? Convierte el ARN del virus en ADN del virus y así recién ingresa al núcleo de la célula del paciente. Ahí tenemos el VIH, es un virus con forma esférica, ¿no? Y ahí dentro está su ARN, como puedes ver, ¿no? Y bueno, tiene su envoltura, pero que no le pertenece, ¿eh? No, esa envoltura es de la célula hospedera, o sea, del linfocito T4, no es del VIH. ¿Ya? Muy bien. Ahora entramos a lo que es la biología celular, o sea, la citología. Ya dejamos virus, entramos a la célula, que ya es la mínima unidad de la vida, ¿no? Recuerda que la célula es la parte más mínima del ser vivo, pero que cumple todas las funciones de un ser vivo. Claro. Los grandes citólogos tenemos el señor Hooke, padre de la citología, ¿no? el que descubrió la célula, y también ahí está pues, ¿no? los dos que enunciaron la primera teoría celular, Matthias Schleiden y Theodor Schwann, ¿no? Ahí está también el señor Virchow, Rodolfo Virchow, ¿no? Su aforismo ovni cell at cell, ¿no? Weismann también, ¿no? Muy bien. Entonces son grandes citólogos en el mundo de la biología celular. La citología estudia a la célula y las células se puede clasificar por su evolución en dos grupos, procariota y eucariota, ¿no? Procariotas son las células sin núcleo, no tienen núcleo, son las bacterias y las cianobacterias. En cambio, las eucariotas sí presentan núcleo. Tienen núcleo delimitado por una membrana llamada carioteca. Entonces, acá tenemos, pues, ¿no? la célula procariota, ¿no? Es una bacteria, por ejemplo, ¿no? Sus partes, es su flagelo, su membrana plasmática, su pared bacteriana, hecha a base de peptidoglucano o mureína, le da la forma y la rigidez y protección, la pared, ¿no? Ribosomas solo presenta ribosoma 70S. No hay otro tipo, o sea, no hay otra organela, solo ribosomas, no tiene mitocondrias, no tiene lisosoma, Golgi, nada de esas cositas, solo ribosomas. Su ADN es único, un solo ADN, por eso se le llama cromosoma único, circular y desnudo. ¿Ya? Desnudo porque no tiene proteínas histonas. Por su forma tenemos ahí el flagelo, ¿no? o mejor dicho, claro, por forma y flagelo. Por sus flagelos ahí tenemos las monotricas, que serían un solo flagelo. Las lofótricas son flagelos en un solo lado, o sea, un mechón de flagelos. Anfitrica, a ambos lados, flagelos. Y peritrica, pues alrededor de toda la bacteria. Ejemplo, la salmonela, ¿no? la que produce la tifoidea, por ejemplo, ¿no?
Por su forma, mira, ahí están las cocos, son forma esférica, ¿no? Tenemos estreptococos también hay, ¿no? De forma de una cadena. Está también las diplococos, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí vemos vibrio, bacilos, ¿no? Bacilo de Koch, la tuberculosis, bacilo de Hansen, lepra, ¿no? Bacilo de Loeffler, difteria, etcétera. Espirilos, espiroquetas, tienen forma de una hélice, ¿no? Una helicoidal, ahí está, ¿no? Y ahí está la sífilis, Treponema pallidum, ¿no? Bacteria vía ITS, ¿no? Muy bien. Y el celuloprocariota es el reino monera, ¿no? Incluido a todos los seres sin núcleo. Son dos subreinos, arqueas y eubacterias. Subreino arqueas son las bacterias más primitivas que existieron en el planeta antes que estén las eubacterias. Bacterias extremófilas, o sea, habitan en lugares donde la vida no es tan fácil. Tenemos metanógenas, producen mucho metano, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de los cráteres, ¿no? O quizás en el desagüe, ¿no? Ese olor a veces el fuerte es por el metano, o quizás otras moléculas, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Pero metanógenas son las que producen el metano, ¿ya? Halófilas están las que habitan en un lugar muy salado, ¿no? Mucha sal. Hay el mar muerto, el fondo marino, etcétera. Termoacidófilas, bacterias pues que les gusta el ambiente muy caliente, ¿no? Temperatura alta y ácida también a la vez. Ahí están las aguas termales, por ejemplo. Las eubacterias tenemos, ¿no? Hay bacterias verdes y purpúreas, son bacterias que también hacen fotosíntesis, igual que las cianobacterias. Claro, las cianobacterias son también bacterias autótrofas, producen oxígeno al ambiente. Espiroquetas tienen forma de un tirabuzón. Gran positivas son las gran que tienen pared gruesa y se pintan de morado. Gran negativas, pared delgada, se pintan de color rosado o grosella. Ricketsias, ¿no? Son las parásitas intracelulares obligadas. Clamidias y micoplasmas, ¿no? Son micoplasma, ojo, que es la única bacteria que no tiene pared celular dentro de las eubacterias, ¿no? En cambio las arqueas no tienen ninguna, tiene pared celular, ¿no? Nutrición, son dos tipos, por su fuente de carbono y por su fuente de energía, ¿no? Por la fuente de carbono, las bacterias son autótrofos y heterótrofos. Autótrofos porque su fuente de carbono es el CO2, ¿no? Como las plantas, o sea, consumen moléculas inorgánicas. Heterótrofo, su fuente de carbono es la glucosa, ¿no? O sea, molécula orgánica, ¿no? Glucosa, de repente aminoácidos, etcétera. Por su fuente de energía son dos. Las bacterias son quimiótrofas y fotótrofas. Quimiótrofas porque consumen moléculas, ¿no? Como fuente de energía, oxidan compuestos, pueden ser inorgánicos u orgánicos. Y fotótrofos los que obtienen energía del sol, ¿no? De los rayos de la luz solar, ¿no? Importancia de las bacterias, ¿no? Acá nos quedaríamos pues casi como hasta una semana hablando, ¿no? Producen algunas gas, ¿no? Petróleo, otras también a nivel de ecosistemas son los desintegradores, ¿no? De la materia orgánica, producen también alimentos, ¿no? Para la dieta humana, por ejemplo. A nivel bioremediación, por ejemplo, las que degradan el petróleo, ¿no? Cuando hay derrame en el mar, etcétera, ¿no? O sea, las bacterias tienen una infinidad de importancias, ¿no? Muy bien, muchas gracias amigos, eso fue entonces el tema 2, ¿no? Y no se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse. Gracias.